Casa también ya. Talamonti, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu lectura a esta revocación de inscripciones a dos candidatos? En el caso de Edwin Escobar y Mauricio Radford, han quedado fuera de la contienda. ¿Cómo lees esto, Talamonti? Claro que sí, Andri, ¿cómo estás? Mucho gusto de saludarte a ti y de saludarlo a usted allá en casa. A ver, me parece definitivamente que cuando hablamos de un proceso sui generis, estamos hablando de un proceso que jamás habíamos visto en la contienda electoral. A ver, Andri, quedan 12 días para las elecciones y se está apenas terminando de definir estas situaciones por las razones que sean, ¿verdad? En el caso del candidato Edwin Escobar por el tema del finiquito, en el caso del candidato Radford por el tema de estar ligado a un proceso penal, pero uno se pregunta nada más, ¿verdad, Andri? ¿Por qué esto entonces no se dio anteriormente antes de ser inscritos oficialmente por parte del Registro de Ciudadanos? Claro, por supuesto que son baches y vacíos que están quedando. Muy fuertes. Pero, Talamonti, estamos a 12 días, fíjate, hoy es 4 de junio. Dentro de 12 días estaremos aquí justamente platicando sobre ya el desarrollo de la contienda como tal, ¿no? Ahora, yo me hago varias preguntas, pero una de ellas es el caso de las papeletas. Bueno, fíjate. Partiendo de lo que tú decías, ¿por qué no se hizo antes esta revocatoria? ¿Por qué se hace a 12 días? Y otra, ¿la impresión de papeletas ya estará hecha, Talamonti, o no? Porque hay que correr, son varios millones de papeletas electorales, ¿no? A ver, Andri, dos cosas que planteas muy importantes, ¿verdad? ¿Por qué no se hizo antes? No lo sabemos. ¿O por qué en todo caso, si los requisitos de verdad no se cumplieron, no se revisó para evitar esta inscripción y evitar estos problemas legales? Porque una judicatura actuara cuando el tribunal podría haberlo hecho de oficio porque es su trabajo, ¿no? Muy importante lo que estás tú acotando, Andri. Sí, estas son decisiones prácticamente que son emanadas a través de los distintos recursos puestos en tribunales de nuestro país. Y lo segundo que tú planteas, la verdad que es preocupante. Con 12 días uno debería esperar que las papeletas todas, incluyendo la de presidente y vicepresidente, deberían de estar impresas y ya próximas hasta para ser embaladas y empezar a ser distribuidas. Ahora, la pregunta es, si ya las empezaron a imprimir, ¿cuál va a ser el método que se va a utilizar para anularlas? El sello de cancelación. Y si no se han empezado a imprimir, la otra gran cuestionante es, ¿dará tiempo, Andri, de imprimir? No, claro, imagínate que ya estén impresas o que ya empezaron y se empezaron con ellos o sin ellos. Me refiero a Edwin Escobar y a Mauricio Radford. Se imprimieron con los candidatos estos dos que ahora están revocados o sin ellos. Entonces hay una confusión. Y como tú dices, ¿qué método se va a utilizar para anular esas papeletas? Tienen que ser anuladas, no pueden ser contabilizadas como tal. Correcto. Pero también el tema de presupuesto. Imprimir millones de papeletas. ¿Cuántos millones votamos aquí, Talamonti? A ver, el padrón electoral está de 7.900.000 votantes. 8 millones, digamos. Eso estamos hablando de dinero, no estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Y bueno, aparte de estos dos personajes, Talamonti, candidatos, excandidatos, podríamos decir, todavía podríamos esperar algunas sorpresas más de este tipo, de alguna revocación y que a última hora estemos hablando todavía de esto, Talamonti, o ya no. Andri Carías, en un proceso electoral como el actual, la verdad no te sabría decir, porque esto que está pasando el día de hoy, en teoría ya no debería de haber sucedido. A estas alturas al menos, ¿verdad? Entonces, esperemos por el bien de nuestro Estado de Derecho y una situación de generar esa confianza en el votante guatemalteco para acercarse a las urnas, que ya no haya más sorpresas. ¿Sabes por qué? Porque aparte de todo, la poca información más esta situación genera confusión y genera de alguna manera desencanto, ¿no? Por supuesto, y es que nosotros dimos a conocer una conferencia de prensa, Talamonti, a eso de las 4 de la tarde por ahí, más o menos, aquí en Todo Noticias, y la emanaba Edwin Escobar, candidato de uno de los partidos políticos que ha sido revocado hoy. Ex candidato ahora, ¿verdad? Pero fíjate que él le decía a su gente que seguía, seguía en la lucha, ¿no? Y que él iba a llegar hasta en la lucha legal, en la lucha legal para su inscripción. Entonces, ¿acaso tenemos tiempo para todo eso? Esa es la gran pregunta. El tribunal se tardó demasiado en resolver esos casos. ¿Por qué, Talamonti? Andri, yo me animo a decir que ya no hay más. ¿Qué estaban esperando? Yo me animo a decir, fíjate primero, que no hay más tiempo, porque es que 12 días, si vamos a verlo de la impresión, distribución, el embalar y tener listo el material electoral, no da tiempo. Pero la cuestionante que tú haces, yo creo que nos la hacemos
sabemos todos los guatemaltecos. ¿Qué ha pasado a través de estas modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos? ¿Qué ha pasado en la revisión de todos los expedientes que pasaron allá por el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral? Para que a estas alturas estemos prácticamente en esta situación que no le hace ningún bien a un proceso electoral que ha tenido demasiadas características, lamentablemente no muchas de ellas positivas, Andrés. No, claro, Talamonte, y para ir cadenciando el tema, que nos quedan unos 2-3 minutos, pero Talamonte, yo me pregunto algo, quizá en mi ignorancia, perdóneme, estimados televidentes, y tú también, Talamonte, que eres abogado, pero quizá en mi ignorancia, yo digo, el Tribunal Supremo Electoral, ¿acaso no tiene 4 años para preparar un proceso de elecciones? Claro. O sea, ¿acaso tienen que hacer otra cosa en el país? No. Entonces, ¿por qué dejan a 12 días de las elecciones todos estos vacíos que todavía no nos dan una luz de qué es lo que va a pasar? André Carías, yo creo que lo que has dicho es muy importante. Seguramente aquí hay que replantearse para el próximo proceso electoral dos cosas bien claras. Número uno, si estas modificaciones que se hicieron en el 2016 a la ley electoral y de partidos políticos beneficiaron en algo al proceso electoral actual. Aparentemente en nada, ¿no? Y de hecho, fácticamente también aparentemente lo entorpecieron. Lo entorpeció bastante. Y número dos, yo creo que tendremos que replantearnos bastante, ¿no? Y esto ya es una cuestión institucional, pero también ciudadana, en cuanto al actuar del Tribunal Supremo Electoral. Pues parece ser que estos 4 años no fueron suficientes. Imagínate, solo mencionemos unos casos. Primero, la poca información, la situación de estas candidaturas que mira a la hora en que se están cayendo, el hecho de que se han filtrado pues muchísimas cosas terribles, como el hecho, por ejemplo, de que se daban credenciales a personas que no tenían el finiquito. Entonces es una confusión realmente. No. Hubo tanto, ¿no? Hubo tanto. Y otra cosa, los observadores electorales que tampoco van a venir, ¿verdad? Son en un checklist de cosas positivas y negativas. Yo creo que en este caso pesa más el lado de la balanza para la preparatoria del Tribunal Supremo Electoral, lo negativo, lo oscuro en este caso. Y no es que estemos hablando contra el Tribunal Supremo Electoral, absolutamente. Es que no se puede improvisar procesos. No se puede improvisar un proceso de elección en un país. Así es. Tienes 4 años para hacerlo. Talamonte, ¿cómo cierras este segmento? Bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer, André Carías, es volver a ratificar lo siguiente. Estamos, como tú decías, a 12 días de las elecciones y el deber, pero también el derecho ciudadano es el de acudir a las urnas a pesar de todas estas cuestiones. Votar y participar, porque es un derecho humano, como reza la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, participar en el gobierno del país, en este caso a través de poder emitir un voto, el sufragio universal. Así que hagámoslo a pesar de todas estas fallas que institucionalmente nos ha presentado el TSE. Y aquí en Todo Noticias usted tendrá la transmisión ininterrumpida del proceso de votaciones, 15 y 16 de junio. Estaremos, por supuesto, para que usted se informe. Hacemos una pausa, Talamonte, y ya volvemos con más.